Este episodio es presentado por Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita pastpost.com. Porque las consultas presenciales, hoy en día, las consultas privadas son carísimas. Sí, porque ahora es más fácil ir a la farmacia de la esquina que al IMSS. Que no ganamos más ni menos si se opera la rodilla. Con nosotros pase, por favor, con la fisioterapeuta. Como parte de la misma membresía. Como parte de la misma membresía. La suma asegurada cambia en función de la edad. Si alguien contrata antes de los 64 años, puede tener una suma asegurada por condición de hasta 20 millones de pesos. Señores, México está envejeciendo y lo hace sin seguros adecuados, sin ahorro suficiente, sin pensiones garantizadas y muchas veces hasta sin apoyo alrededor familiar. Hoy con nosotros viene a explicar una realidad y un extraordinario producto, Edu Ortiz. Él es CEO y cofundador de Coltin y hablaremos de una realidad que apenas la gente está entendiendo. Todo este asunto de la economía plateada, cómo proteger a quienes nos protegieron y por qué es importante asegurar la vejez, que no debería ser un lujo, sino un acto de amor y responsabilidad. Bienvenido, Edu. Muchas gracias. Gracias a todos por recibirme. Bienvenido. Hay un tiempo entre la invitación, las agendas y finalmente lo logramos y estamos muy contentos de tenerte acá. Eh, hay, para entrar en contexto, dos historias que me encantaría poner en la mesa. Primero, saber quién es Edu. Edu el emprendedor o el que salió de la comodidad a emprender. Y después, todo este asunto que es Colting, de dónde viene el nombre, qué significa para las familias. Entonces, bienvenido. Gracias, gracias. No, creo que el lugar más relevante para empezar es, sin irme tan atrás en la historia, prometo no hacerlo muy largo, es que es empezando por decir que mi mamá me tuvo muy joven, mi mamá me tuvo a los 18 años. Y eso me llevó a crecer en gran medida muy cercano a mis abuelos. A mis abuelos tendrían 45 años cuando yo nací, ¿no? Entonces, eh, hago esta referencia porque es importante para mí decir que aunque nací o crecí con mis abuelos, no necesariamente vi la vejez tan, eh, pues Cerca. sí, tan cerca. Hasta que en 2020, ¿no? Durante la pandemia, en tercera, cuarta ola, pues me empieza, como a todos, a poner sumamente nervioso que algo le fuera a pasar a mis abuelos. Y se volvió, tal vez diría, dolorosamente obvio en ese momento que si uno tiene más de 65 años en México, pues tener un seguro de salud es prácticamente imposible, ¿no? Restrictivamente caro o imposible si no lo tenía uno antes de Sí, es una llegar. realidad inexistente para ese grupo etario. Exacto, exacto. Entonces en ese momento yo estaba, yo era inversionista, trabajaba en un fondo que invertía en startups de etapa temprana, en mercados emergentes, o sea, Kenia, Nigeria, India, Sudáfrica y México, y siempre con un enfoque de salud financiera, le llamamos en inglés Inclusive FinTech. Entonces la parte FinTech un poquito más amplia en su definición, la parte de inclusiva pues un poco más dedicada alrededor de, bueno, tiene que ser una población desatendida la que esté tratando de el emprendedor o la emprendedora pues atender, ¿no? Y bueno, pues nada, fui a hablar con una emprendedora de ese fondo con la que en la que habíamos invertido, de cómo cómo haría ella para resolver el reto de la tenencia de productos de seguros de salud en particular en este grupo etario. Y pues así fue que me junté con Carmen Rosillo y empezamos Coltin en 2021. Maravilloso. Oye, Edu, ¿pero qué es Colting? ¿Qué Colting es una aseguradora? Coltin no es una aseguradora, Coltin es una manera para que las personas accedan a un seguro a través de una membresía de salud. Hacemos mucho énfasis eh, en la palabra membresía como producto que adquieren las personas, porque mi abuelo decía que el seguro es para, como, ¿cómo es el dicho? Como mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Es un producto que uno adquiere ¿no? Cruzando los dedos de que ojalá no se tenga que utilizar. Y la membresía no. La membresía sí es una cosa que si no la usas, pues mejor no la tengas, ¿no? Pienso en la membresía de Costco o de Netflix.
Entonces, Coltin es una membresía de salud. Cuando explicamos la propuesta de valor de Coltin, la expresamos como si fuera un triángulo, ¿no? Donde cada arista tiene un componente importante para nosotros. Una de las aristas es un seguro de gastos médicos mayores, que es operado por BBVA Seguro Salud, un componente de salud preventiva y un componente de comunidad, ¿no? Hablábamos antes de empezar el episodio de por qué habría arte o pintura en Coltin, pues es porque creemos firmemente en el componente de comunidad como impulso a la salud de las personas. No te vayas todavía muy dentro De acuerdo. de Coltin, porque quiero cerrar la historia de esa etapa de emprendimiento, ¿no? Entiendo que estuviste casi a punto de abandonar el proyecto eh, por varias razones, pero cuéntame cómo fue llegar a esa pared y qué pasó de ahí en adelante que te ha convertido en lo que Coltin es, lo que conoce la gente ahora. Sí, puede ser que esa es una referencia a la... en 2021 yo me enteré que iba a ser papá en septiembre. Y durante todo 2021, Coltin había operado pues con muy, pero muy pocos recursos, ¿no? Habíamos tenido unos inversionistas, unos fenomenales, nuestros primeros inversionistas, que no nos dieron muchísimo capital y un poco, pues sí, aprovechando, de hecho mis abuelos también fueron primeros inversionistas en Coltin, pero llega un momento en el que el apetito de riesgo pues cambia porque vas a ser papá y consideramos seriamente no, pues no continuar con el proyecto porque no lográbamos que otras personas o más inversionistas creyeran en lo que estábamos construyendo. Y no estaba monetizando lo suficiente como para sostener esa. Sí, yo creo que ah, alguien nos dijo al principio que todas las empresas son como una cebolla con capas de riesgo y entonces la primera capa de riesgo que queríamos pues retirar era la de estar operando en un segmento del país que no es tan grande como en otros lugares. Déjenme decirlo de otra manera. México no es un país envejecido relativamente, o hablando en términos relativos a otros países del mundo, ¿no? Entonces, vamos, tal vez una solución para este grupo etario no es tan relevante en este momento, tal vez va a ser en 10 o en 15 o en 20 años, ¿no? Entonces, pues no creo que no habíamos necesariamente contestado a esas primeras preguntas de si es el mejor momento para emprender. Oye, yo sé que estás hablando quieres hablar de su historia de emprendedor, pero hay muchas cosas aquí que a mí me surgen dudas. No entiendo qué era Colten, o sea, cómo sale Colten cuando, si yo lo hubiera visto en 2021 que arrancas, me hubieran ofrecido qué. En 2021 que arrancamos, no nos ofreció... En ese momento, digo, Sí, 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 estabas obvio. empezando a pasar aceite, que pensabas que a lo mejor ya no sigo adelante. Sí, ¿En qué negocio? Pues sigo sin entender el negocio, perdón que no entra. sí, sí. No sé qué es Colten. Algo, tal vez, como para compararlo con el producto que hoy existe, lo que seguía siendo cierto y sigue siendo cierto es que para Coltin siempre, o el eje rector, ha sido que preservar la salud es más asequible que tratar la enfermedad. Entonces, lo que nosotros hacíamos al principio era ir con las aseguradoras y decirles, yo voy a hacer toda la parte preventiva, no catastrófica, eso te corresponde a ti. Yo sé toda la parte preventiva y tú permíteme asegurar a un grupo que históricamente, como lo habían dicho hace rato, pues no podía acceder a este producto, ¿no? En 2021 pasamos por varias aseguradoras tratando de convencerles de esta hipótesis de que preservar la salud es más asequible que tratar la enfermedad. Y solo una aseguradora creyó en nosotros, pero solo nos dejaron hacer seguro de accidentes. Entonces, en 2021, si te hubiéramos ofrecido una membresía de Coltin, te hubiéramos ofrecido una membresía de Coltin sin seguro de gastos médicos mayores, solo con un seguro contra accidentes y asistencia remota por parte nuestra, ¿no? De gastos médicos contra accidentes, pero de gastos médicos o de vida. Solo de accidentes. El producto es un seguro de muerte accidental, se llama. Vida, era de vidas, pero de accidentes. Que no, el gasto médico no estaba. Para nada. COVID, nada, no hubiera cubierto ningún otro tipo de gasto catastrófico. Y en la otra parte de preventiva, ¿qué me ofrecías? Porque cuando compraba una membresía, como lo citaste, yo contaba todo un servicio. ¿Qué me vas a dar? Claro. Ya me dijiste la de seguro y las otras dos partes. Asistencia remota, digamos que la tercera parte, comunidad, que era la que hoy ya existe en un lugar físico, esa no existía.
La parte de salud preventiva sí existía, pero a través de, pues la propuesta de valor era poner una geriatra, o es todavía poner una geriatra en tu teléfono, en tu WhatsApp, ¿no? No sé si sabían esto, pero ¿Telemedicina o algo así? sí, telemedicina, pues sí, buena manera de decirlo, asistencia por WhatsApp. Quizá no es medicina per se, sino... Bueno, geriatría como especialidad de la medicina sería, Sí, sí, era una, pero es un médico quien me estás poniendo en mi WhatsApp. sí, claro, especialista en envejecimiento saludable, ¿no? Geriatras y gerontólogas también, que sería tal vez la parte no especializada de la medicina. Y eso para nosotros ya era gigantesco, porque en el país hay 1000 geriatras. Sí, 1000 para 18 millones de personas mayores, ¿no? La relación es desproporcionada. Desproporcionada, imposible, ¿no? Imposible. Entonces, en ese momento era un seguro, yo voy a tratar todo lo que sea humanamente posible porque no lo utilices, y a cambio, pues la aseguradora me permite acercarle este producto a un mercado que no existía. Em, Hoy ya hemos ido evolucionando en el tiempo a partir de 2021 y completando tal vez la historia. Empezamos a tener más personas que creían en nosotros, más inversionistas. Encontramos a un aliado espectacular en BBVA que nos empieza a decir como, eh, bueno, ¿qué quieren? ¿No? Y no es un seguro de accidentes nada más, es protección completa como la que tendría cualquier otra persona de cualquier otra edad, gastos médicos mayores. Y empezamos a codiseñar con ellos y a avanzar en el diseño del producto. Entonces empezamos con una suma asegurada pequeña, asegurando a personas de hasta 74 años, y a medida que vamos cosechando información, vamos ajustando el producto. Y hoy tenemos sumas aseguradas mucho más grandes, topes de coaseguro, deducibles competitivos. eh, Se abrió el mercado. Se abrió el mercado y encontramos un poco más. Oye, ¿cómo le hicieron? Porque me imagino que este producto no existía por pues, el cálculo, ¿no? Como que no hace sentido. Supongo que la gente más grande se enferma más, entonces al haber más siniestralidad, pues entonces la aseguradora pierde, Sí, termina perdiendo, no es negocio. Y encontraron alguna fórmula para que estos... La prevención, quizás, ¿no? Exacto, a lo mejor por ahí va la prevención, hizo que la siniestralidad bajara dentro del grupo al que estaban dirigiendo, de tal suerte que pudieran ofrecer cosas competitivas y seguir haciendo negocio. exacto. O sea, menos siniestros. Sí. Da- ah, la siniestralidad o el riesgo para una aseguradora es una función de dos cosas, ¿no? La frecuencia de los eventos y la severidad de los mismos, ¿no? La magnitud. Em, l- el producto que nosotros diseñamos es un producto que resuelve la frecuencia y asume que la severidad no va a ser tan, eh, pues, eh, Sí, sí. considerable en este grupo etario, ¿no? Déjenme, para decirlo con otras palabras. Lo que es verdaderamente catastrófico en términos de severidad para una aseguradora, pues es que a una persona de 35 años le diagnostiquen esclerosis múltiple y tenga que aprender a vivir con eso, no sé, 40 años, y esos son 40 años de desarrollo en el siniestro. Lo que pasa en nuestro grupo etario, pues es muy diferente. Son todas las rodillas, todas las caderas y todas las cataratas, pero esos son, eh, pues, pues sí, como en la curva de distribución, perdón si me pongo muy técnico, pues no son eventos de cola larga. Ya casi que se parametriza ese evento particular como tal. Entonces hay mucha frecuencia, relativamente menor severidad con respecto a otros grupos etarios. Y, y entonces diseñar un producto, pues es muy claro, nos permite tres cosas que voy a rescatar. Uno es un producto específicamente diseñado para personas de esta edad, ¿no? O sea, no con sumas aseguradas gigantescas, o ilimitadas como hay otros, como algunos seguros. El segundo punto es con la tecnología de hoy, que es increíble. O sea, eso, vaya, las tablas actuariales con las que se habrán diseñado productos históricamente, pues Ya no tiene la que... ya no son tan relevantes, ¿no? Por lo que mencionábamos hace rato también de los avances de la medicina, pero estoy hablando como de la capacidad de análisis de datos y de predicción de riesgo. Eso es muy único y es algo que estamos empujando mucho en Goldin. Y el tercero es la prevención, ¿no? Sí incidir en la curva eh, actuarial en términos de qué tan seguido pasan las cosas y cuando pasan, pues cuál es la magnitud de lo que pasa. Entonces todo eso, pues es como sí, lo que nos permite convertirnos en la primera. Entonces, estuviste a punto como emprendedor de abandonar un proyecto por distintas razones
Y afortunadamente ocurrieron cosas que te mantuvieron en la pista y hoy un montón de familias están más tranquilas porque sencillamente tienen una garantía de que si algo les ocurre, alguien va a responder por ello. Sí. Qué increíble. Eh, ese cambio particularmente de seguir para terminar ya la fase del emprendedor, ¿dónde termina? ¿Dónde cambia? ¿Dónde hace clic? Cuando dijiste, voy a tener un hijo y pues voy a crear mi historia, ¿qué te terminó de empujar ese tantito más, como dice Juan Carlos? ¿Cuántos golpecitos más tuviste que dar para picar esa piedra y llegar al otro lado? Sí. Tal vez una cosa que se me viene a la mente fue alguien que nos dijo que todas las empresas quieren existir y que solamente era nuestra responsabilidad encontrar el espacio que esa empresa ocupaba en el mercado. Y a mí eso me dio mucha paz escucharlo. Creo que tal vez al principio uno está empujando por ser cierto tipo de empresa, ¿no? Muy grande, con millones de personas o no sé, escojan la empresa que admiremos más y esa quiero replicar, ¿no? Yo quiero ser Nubank, ¿no? Por poner un ejemplo de una extraordinaria empresa. Y cuando lo empezamos a aproximar un poco más desde la curiosidad y empezando por asumir que no sabemos de qué tamaño va a ser Colting, ni dónde, ni qué espacio va a ocupar, o cuál es el rol que juega en la sociedad, pues empezamos a disfrutar mucho más el, el camino. Sí, la verdad. Oye, ¿qué significa Colting? Colting significa abuelos en náhuatl. Es un guiño a las raíces que tanto para Carmen y para Padre, ambos. pues. Sí. ¿Eso significa Colting y así se escribe o ya Sí, no, así se escribe. así tal cual Sí, se escribe? sí, K-O-L-T-N, sí, Me pa- abuelos. Qué bonita esta relación familiar. Yo recuerdo también que me dijiste que algo muy diferente sucedió cuando cambiaste a quien le estabas apuntando. Ujú. Eh, Cuéntanos esa historia de justo, o sea, cuando dices, no es aquí, es por el otro lado que tenemos Sí. Es que además no estabas abriendo un mercado porque no había competencia, no había un benchmark Sí. para decir, mira, la fórmula es más o menos por aquí, esta empresa que hace más o menos lo mismo ha tenido éxito aquí y acá, su mercado es tal y tal, le voy a quitar un pedacito de ese mercado. No había nada. Sí, Y eso es difícil. ¿Te suena familiar? Me suena muy familiar. O sea. y asumíamos tal vez de forma, hoy sí reconozco en retrospectiva como muy edadista, creo, de varias maneras, que la única forma en la que íbamos a llegar a este grupo etario era a través de los hijos e hijas de las personas mayores, ¿no? O sea, como a ellos sí los íbamos a encontrar en Instagram, ¿no? A ellos sí los íbamos a encontrar en Facebook. Entonces podíamos hacer publicidad digital, que era lo que nos... ¿no? Y en algún momento de cuestionamiento de absolutamente todo lo que estábamos haciendo, pues ¿por qué no directamente con las personas mayores? Me lo dijo Concha en su episodio, que sí, fue maravilloso. Sí. Pero yo también tengo recursos, yo también tengo capacidad de tomar mis propias decisiones y cuando cambiamos el enfoque para hablarle también a las personas usuarias del servicio, eh, pues recortamos a la mitad el tiempo de conversión, empezamos a sentir mucho más, o sea, una conversión, sí, mucho más rápida y mucho más, se sintió más product market fit. O sea, ¿Cómo llegas ahí? ¿Prueba y error? sí, Sin prueba y error, porque yo, o sea, los viejos que conozco, que también, ¿quién es quien nos dijo? Hay que decirles viejos porque esos son, no tienen nada despectivo, pero los que conozco, el otro día mi mamá, por ejemplo, o sea, yo creo que ya voy a dejar mi seguro. ¿Cómo vas a dejar tu seguro? O sea, ¿estás loca o qué te pasa? Sí. Y así conozco más parientes que el seguro tienen. Y no creen que les vaya a hacer falta, no sé. y Está raro. Yo creo que, o sea, ha sido mucho más productivo de este lado de mi historia, sí atacar a los hijos. oye, y ya empieza también a ser muy, sí, como empieza a ser muy doloroso ya pasó otro año, pagué algo que no usé. Y ya volví a pagar otro año y Eso los mata, claro. porque están contando y normalmente, pues digo, la mayoría de la gente tiene ciertos recursos limitados, ¿no? Claro, y es. El año con año, algo que no sé, como dices tú, los mata. Pero ahí es importante la comunidad también. Bueno, La comunidad se permite ver entonces, caray, si no llegara a tener seguro en algún momento, teniendo las posibilidades, por supuesto. Sí, Y, o sea, ¿vieron lo que me podría ocurrir que aquello hizo? hablábamos de... Como lo hemos hablado aquí todo el tiempo, ¿no? La muerte es como la muerte un poco, la enfermedad. No crees que te va a pasar a ti. Exacto.
te la ves lejana hasta que de repente pues, te pasa y de que te va a pasar, te va a pasar, al igual que la salud, ¿no? Es muy probable que te falte, pero no lo sientes tan inminente como el cigarro que fumas y dices, te vas a morir de esto, pero Ahí no, hoy no. Exacto. No, y hablábamos del, o sea, bueno, no solo el uso del seguro es cada año con un incremento Con un exorbitante, incremento ¿no? sí. Bueno, acaba de pasar una nueva regulación que lo va a hacer todavía más gravoso. Eh, y el punto de la comunidad es importantísimo, porque cuando nosotros hablamos de un triángulo, de ofrecer 3 cosas, ¿no? Ofrecer, sí, el seguro, la salud preventiva y la comunidad, de vuelta a la conversación de frecuencia, pues esperamos y junto con nuestros clientes cruzamos los dedos y ojalá no se utilice el seguro. Y si se utiliza, pues que se use una sola vez en el año. Pero la salud preventiva, pues fenomenal, esa usémosla por lo menos 4 veces en el año, ¿no? Ven al trimestre a una cardióloga, a un endocrinólogo, a uno, y eso incrementa un poquito la frecuencia del uso de nuestro producto. Y la parte de comunidades ven todos los miércoles a hacer tai chi. Y entonces, pues por lo menos llega el fin del año y dices, "Puta, qué bueno que no usé el seguro, pero mira, tengo más fuerza, mejor equilibrio y además aprendí a pintar. Y tengo nuevos amigos. Espectacular. Y tengo más amigos. Sobre todo en ese grupo etario donde Sí. nos han dicho muchos invitados que han venido acá que justo ese poder de relacionarte con Sí. otras personas te mantiene también enérgico, ¿no? Sí, pasó. Mi abuelo falleció el año pasado. Mi abuelo, la razón por la que empezó, en gran medida la razón por la que empezó Colting. Y mi abuela, que ahora parte muy activa de la comunidad, pues se encuentra con un grupo de viudas también. Y esto no es por diseño de Colting para nada. Se encontraron en la clase y ahora es un grupo de 4 mujeres que se hacen llamar las periquitas. Tienen un grupo de WhatsApp Lindo. y la están pasando fenomenal. O sea, el tipo de cosas que escuchamos ahí es, me dieron ganas de sonreír otra vez a partir de que perdí a mi compañero de vida, ¿no? Y aquí estoy con nuevas amigas. Tenemos a otra clienta que cita a todas sus citas de Bumble ahí en la casa porque ahí se siente cómoda, a él le gusta. ¿Sabes qué es Bumble, no? Me imagino que son Una una plataforma de Tinder, exactamente. Sí, ¿Qué edad? sí, tendrá, no sé, 70 bajos. Qué increíble. Oye, pero a ver, y entonces esa comunidad de Colting se da hoy en una casa aquí en la Ciudad de México. Y de manera digital, ¿Dónde a esté? nivel- sí, porque tenemos por lo menos a una familia, y digo familia muy intencionalmente, porque sí creemos que el beneficio de la membresía se extiende a la familia, ¿no? En términos de construcción de resiliencia financiera. Pero sí tenemos por lo menos una familia en cada estado de la República, con mayor concentración en Ciudad de México, Monterrey, y luego Querétaro. La idea es en la medida que crezcan ir haciendo más centros en distintos lugares, presenciales, Sí. físicos, Ya estamos, mandar el país de Colting. estamos abriendo dos clínicas en semanas. No sé cuándo sale el podcast, así que tal vez ya abrimos 2 clínicas, pero estamos a semanas de abrir 2 clínicas bastante grandes, una en Santa Fe y otra en Monterrey, y de replicar el modelo que ahora sabemos que Qué buena onda. funciona, nos funciona. ¿Y cuántas membresías circulan ya de Colting? Para expresarlo, Dueño es tu comunidad para... sí, para expresarlo como en términos de la industria de seguros, que es como tal, es como me diría la magnitud, pues sí son más de 200 millones de pesos en prima cada año. Vaya, miles de Eso que algunas Pero usuarios, perdón, Mike, yo más bien me iba a lo de usuarios, o sea, porque pues las primas, habrá quien tiene una muy alta, habrá quien tiene una muy baja. Bueno, en promedio, sí, Usuarios, ya cuántos usuarios de la membresía. sí, miles. Estamos cerca. Yo creo que este año no, pero seguramente a principios del siguiente año cruzaremos la marca de las 10,000 familias. Muy bien. Qué padre, muy bien. Sobre todo que la fricción más grande que tienes ahorita es que la gente te conozca. La confianza, Exacto. sin duda. Y en una industria donde la confianza ha sido muy erosionada, ¿no? El seguro no paga, ¿no? ¿Quién te va a asegurar también tan grande o algo así? O ya fui con las aseguradoras, ya lo intenté y es muy caro, o no me quieren asegurar, entonces eso ha sido complejo, pero cada vez más encontramos una voz muy única, que nos posiciona como en esto creemos, ¿no? En la salud preventiva en la comunidad. A ver, el Journey, por ejemplo, yo soy hijo de, pues, evidentemente de mis padres, pero ya son grandes, ¿no? Digo,
¿Cómo me acerco a Colting? ¿Cuáles son los canales de Colting? De alguna forma, ¿desde qué edad empieza a correr esta membresía? El producto es particularmente relevante para personas mayores de 50 años. Oh. eh, porque tengamos en cuenta que el objetivo es envejecimiento saludable y empezar a pensar en envejecimiento saludable puede pasar a cualquier edad. A mí me pasó a los 30 cuando me convertí en papá. No, yo está bien. No, yo quiero pensar en la salud de, no sé, mi corazón. No necesariamente había pensado en el ejercicio como una función de extender mi vida, incrementar mis posibilidades de ver a mi hijo graduarse si quisiera estudiar, ¿no? O a mi hija, lo que sea, ¿no? En fin. Entonces, particularmente relevante por las características del producto para personas menores de 50 años. Em, de 50 a 65 yo diría que tenemos un producto competitivo, pero las personas tienen alternativas. Se pueden quedar con un seguro tradicional. De 65 a 75 yo creo que estoy muy sesgado obviamente, pero sí creo que ya precio-valor es muy probablemente lo mejor que pueden encontrar en el mercado. Y de 75 para arriba indiscutiblemente no hay otra opción, ¿no? Somos la única opción. ¿Cuál es la máxima edad? 84 años, 11 meses. O Si no sea, te- digamos, tú puedes tener 80 años y vas a estar asegurado por lo menos 4 años, si- 11 meses. Más bien, uno podría tener 84 años, 11 meses y convertirse en cliente y continuar asegurado por el resto de la renovación es vitalicia en ese sentido. La edad máxima para convertirse en cliente es Edad de 80. contratación Edad de máxima, 84 11 meses. Exacto. Vigencia del seguro si ya eres parte, si ya tienes una membresía Colting, hasta que te mueras. Es vitalicia. Está increíble. Increíble. Sí. Es No, increíble. y me imagino que tú estás siendo ahorita visto, lejos de haber sido un experimento que está empezando a funcionar, ahora probablemente el año que viene algunas otras aseguradoras también tengan interés en hacer algo por el estilo, lo que hace vivo el negocio, porque Ojalá. hace más grande. ¿No? Correcto. Ojalá todos los seguros, o sea, si les está yendo así, están creciendo así, pues quiere decir que el negocio sí ha sido y sigue siendo y van a empezar a sacar sus productos. Pero lo decía hace un rato, que el cálculo actuarial o la formulación para llegar a ese cálculo ha cambiado muchísimo también. ¿No? Sí, y una cosa que yo creo que es importante de platicártelos más abiertamente, ¿no? Hace unos meses nos invitaron al Congreso. Hay un senador y un diputado que tienen propuestas muy claras de hacer el seguro de gastos médicos mayores, que es el seguro de salud por excelencia en México, pues más accesible para todos los rangos etarios, ¿no? En particular, son propuestas alrededor de seguros de gastos médicos mayores para personas mayores. Eh, Ahora, yo creo que es un ejercicio pues no sé, para la eternidad muy probablemente, estar ajustando siempre el producto para que las cosas funcionen, ¿no? Sí, como a lo que quiero llegar es, yo no creo que este sea, como que ya le pegamos al producto Claro. perfecto, ideal y vendrán muchas más iteraciones que en realidad lo que tú dices, Miguel, es clave, ¿no? Es tener a más personas tratando de resolver pues el... Y uno del diseño, ¿no? La tecnología hará que también los servicios médicos bajen de precio y sean más accesibles. Claro, no, pero pues tiene que ser Sí, sí. eficiente, ¿no? Bajan de precio y son más accesibles para todo el mundo y eso impactará en los precios de los seguros, en los riesgos. Sí, sí, sí. Fíjate, en la medicina preventiva, que supongo que es donde tienen la telemedicina, está muy padre porque una persona ya no tiene que ir a ningún consultorio, ya no tiene que moverse de donde está. No tengo como... ¿Quién me lleva, güey? O está muy lejos, estoy aislado de donde me pueden atender. En cambio, no, hay por WhatsApp me va a atender un geriatra o un gerontólogo, y es que se llama el otro. Geriatra, gerontóloga, bueno, ahora tenemos nutriólogas, Está padrísimo, está padrísimo. ortopedistas, cardiólogas. Ahora sí tenemos, pero y ese cambio a la medicina verdaderamente preventiva para nosotros es clave, porque hoy está la infraestructura en México para llevar a cabo medicina reactiva y catastrófica, ¿no? Pues es ir a ver al doctor cuando suceden o a la doctora cuando tenemos síntomas, ¿no? O en un accidente o en una enfermedad, nada más. Sí. Exacto. O cuando hay que ir al hospital, como el seguro, ojalá que no tenga que pisar un hospital. Y en Casa Colting, por ejemplo, cuando uno se convierte en cliente, hacemos hasta 11 pruebas, recopilamos 260 datos individuales desde biometría hemática hasta dinamometría, fuerza de los músculos,
densitometría. O sea, yo puedo, de prácticamente, de una extraordinaria cantidad de mis clientes, sé cómo están envejeciendo, que es información que las aseguradoras Que hoy Ajá. estaría interesante y eso para el asegurador debe valer. Decir, price. pues por lo menos nos va a permitir hacer Sí. un mejor diseño el próximo año. Para ponerlo en perspectiva, este año bajamos los precios del año del anterior. Oye, dijiste una gran cantidad, porcentaje más o menos. De los que sabemos, Sí. pues empezamos con la operación de Casa Colting en octubre del año pasado, así que estamos cumpliendo un año. Sí. Estamos cerca como del 20% de las personas y lo vamos a llevar a 100. El siguiente año esto es, A 100. pues tenemos que, sí, porque hay una riqueza de información ahí extraordinaria para todas las partes, ¿no? Ahí Para está las la personas. clave de tu MVP que está constantemente Sí, pivoteándose, tratando de convertirse en algo mejor, y ¿no? por eso son las clínicas también, ¿no? Es para acercarnos. Sí, sí, sí. Qué buen modelo de negocio. ¿Por qué si es tan obvio la Organización Mundial de la Salud te está hablando de estos primeros pisos, medicina preventiva, precisamente para evitar lo catastrófico? No vayas a una emergencia si tienes un dolor de cabeza, empieza desde abajo. Mm. Eh, ¿Por qué es tan difícil llegar a esa ejecución? ¿Sí? Eso es cultura, eso es educación. Y no te estoy diciendo nada más al nivel del adulto mayor. O sea, te digo, conozco gente Es joven. muy caro, tal vez. Porque las consultas presenciales, hoy en día, las consultas privadas son carísimas. Sí, Carísimas, carísimas. sí. A menos de que vayas a algunas farmacias similares o tal vez Bueno, algún, no sé si al IMSS o al ISSSTE, donde te pueden dar consultas tal vez 2 semanas después de que llegaste, pero te las dan y es muy barato. Pero si tienes una urgencia de que alguien te revise, es muy caro. ujú. Entonces, ¿cómo lograron hacer eso accesible para la gente? El de la farmacia es un caso sin necesariamente apuntar a la marca que se mencionó, porque no quiero Sí, hablar de alguien específicamente. La consulta en sí es barata, hasta gratuita en algunos casos. El costo oculto, pues muy probablemente o en muchas ocasiones es la sobremedicación, ¿no? Entonces, todos los mexicanos con una cantidad de medicina y las farmacias vinieron a cambiar la cara de la salud pública en el país porque ahora es más fácil ir a la farmacia de la esquina que al IMSS. Y, y eso me lleva tal vez a tratar de contestar, no sé si tengo la respuesta, pero a tratar de contestar la pregunta que es, para mí, encontrar cómo se alinean los incentivos es clave. Este año, por ejemplo, este año Coltin operó la primera rodilla de uno de sus miembros. Y fue una consecuencia de, como lo platicábamos al principio, como tratar de encontrar qué espacio ocupamos en el mercado, qué rol juega Coltin En el en el ecosistema. ecosistema. Y llegamos a la conclusión de que es mejor contratar a nuestro propio cirujano ortopedista porque nuestro propio cirujano ortopedista pues no está incentivado a operar. Él no gana más ni menos si opera más rodillas. Y entonces cuando una persona viene con nosotros y nos dice, me duele la rodilla, pues en lugar de preguntar como preguntaría a algún doctor o una doctora en un hospital privado, como tiene seguro o no, para determinar si si te atiendes de verdad, Como te vistes, te tratan, ¿no? sí, pues el nuestro es, primero dígame qué rodilla le duele, ¿no? Y cómo le duele. Y tal vez nosotros no somos necesariamente partidarios porque no ganamos más ni menos si se opera la rodilla. Con nosotros pase, por favor, con la fisioterapeuta o con la médico rehabilitador Como parte de la misma membresía de Colt. como parte de la misma membresía. ¿Cómo mantiene ese estilo, ese ADN, mirando hacia adelante? Porque sabemos más o menos cómo la medicina también termina yéndose hacia operar casi todo. Sí, la verdad, aquí sí, honor a quien honor merece y BBVA Seguro Salud han sido extraordinarios aliados, extraordinarios. Entonces, cuando nosotros les decimos, oigan, quiero ofrecer este tipo de consulta, este tipo de servicio para, al punto de la frecuencia y la severidad, mejorar el negocio de todos o cuidar el negocio de todos, hacerlo más sostenible en el tiempo, pues son los primeros en apoyarnos, en promovernos con los propios empleados del banco. em, Buena pregunta. Yo soy cliente de BBVA. Yo voy a BBVA y me ofrecen Colting. ¿O tengo que ir a Colting para que me ofrezcan BBVA? Bueno, cada vez más yo creo que hay más ejecutivos del banco que podrían ofrecer o por lo menos saber de Colting, porque nos ha pasado mucho que
Nosotros decimos siempre muy claramente, como estamos en alianza con BBVA Seguro Salud, que es una entidad separada al grupo financiero BBVA o separada dependiente, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, relacionado. Relacionada. Clientes, sí. Exacto. Oye, algo muy importante, ¿cuánto cuesta? En promedio, 80,000 pesos al año. En Está promedio, una 80,000 pesos persona al de año. 70 años. Ok. Y la comparación ahí, pues es, este es un ejercicio bien interesante. Ahí está el comparador de la Conducef. Y para una persona de 70 años, que es hasta la edad que llega el comparador, para 71 ya no puedes saber, pues los seguros empiezan a costar pues por arriba de 100,000 pesos por lo menos, ¿no? A casa Colton llegan personas o parejas que están pagando 400, 500, 800,000 pesos por sus... Por gastos médicos. También depende del grupo de hospitales al que quieras acceder, depende qué tanto quieras de cobertura, juegas también con seguro y coaseguro y todo eso. Nosotros no mucho, o sea, son muy limitadas las opciones. Nuestros miembros pueden ir a cualquier hospital del país. Cualquiera. O sea, si yo tengo una membresía Coulting, la cara, la mediana o la barata, puedo ir al que yo quiera. Sí, la suma asegurada cambia en función de la edad. Si alguien contrata antes de los 64 años, puede tener una suma asegurada por condición de hasta 20 millones de pesos. Después de los, no, bastante por condición, es muchísimo. O sea, muchísima. ¿Cuánto que es por condición? Si me da COVID, tengo 20 millones de pesos. Si me da cáncer de próstata, tengo otros 20 millones de pesos. Ah, por evento. Por condición. Porque si me lastimo la rodilla derecha y voy en ese evento y me gasto 200,000 pesos de mi suma asegurada, la más común para nosotros es 5 millones. Si me gasto 200,000 pesos en esa única vez y luego me la vuelvo a romper porque no quiero dejar de jugar pickleball o ¿no? Fútbol, tengo 4,800,000 Ya, pesos. ya te lo vas comiendo. Exacto. En el de condición no te lo vas comiendo. Es por condición. Exacto. Cada evento. Bueno, no se llama evento, ya. Sí, por esa diagnóstico. Edu, ¿estoy equivocado o esa suma asegurada es incluso superior a las promedio que están en el mercado a gente joven? Pues es que yo me acuerdo mi hijo cuando nació, por ejemplo, nos ofrecieron una suma asegurada de 140 millones de pesos, ¿no? Y esto es la aseguradora diciéndote, no te preocupes por nada que le vaya a pasar a tu hijo, ¿no? Si tienes que atenderte en donde te quieras atender, esto es suficiente dinero. Lo que nosotros hemos visto es 95% de los siniestros que hemos tenido nosotros, francamente, se atienden con menos de 1 millón de pesos. El 99% de los siniestros que hemos tenido históricamente, de nuevo, atendiéndose en los mejores hospitales del país, se atienden con menos de 2 millones de pesos. Y este diseño del producto, nuevamente, como es relevante. Yo no creo que esta sea una suma que le alcance a un recién nacido o recién nacida a la que tristemente tengan que operar 3 veces a corazón abierto y tener ¿no? en terapia intensiva por los primeros años de vida, porque no es ese tipo de producto, ¿no? Entonces yo creo que ese enfoque creo que nos ha permitido también, pues diseñar algo. Es que está muy bien porque lo que dicen las enfermedades y la recurrencia traen muy poca cola. Son caderas, son tobillos, manos, rodillas. 160, 180,000 pesos. Sí. 70,000 pesos por cataratas. Aparte, también debe estar en el cálculo, pues, los años de expectativa que le das a una persona de 70 años, pues ya son menos, digo, desgraciadamente son menos, entonces pues, eso también aminora la cola del que sea que pueda pasar, ¿no? No es lo mismo aguantar un cáncer 15 años Aguantarlo uno. que aguantarlo un par. Y ya. No, seguro has escuchado sobre la década marginal Sí. y de escape velocity, ¿no? En tus manos está mucho eso, ¿no? Ayudar a la persona para que esta última década de vida se mantengan lo más sanos posibles, esperando que esta pastilla, como dice Juan Carlos, aparezca y te lleve, no sé, si vas a vivir hasta los 80, hasta los 100, algo así. ¿Cómo ve Colting el tema de la economía plateada? ¿Cómo ve el tema de justo esto, la longevidad y el aging como tal? Uf. Nuestra campaña más reciente con Patricia Kelly habla de nuestra posición como una marca anti-edad, ¿no? Yo creo que en el espectro de longevidad están los Peter Attías, ¿no? En su década marginal, como sumamente pues basados en evidencia, ¿no? Y tal vez personas obsesionadas con no morir, como
¿cómo se llama? Brian Johnson. El que se gasta $2 millones. Sí, el millonario, billonario de Netflix que está así, "Bueno, que yo me quiero morir, yo quiero esperar a que llegue la pastilla que me dé vida eterna". Eh, lo que nosotros hemos visto, por lo menos en nuestra ciencia, hay un acuerdo generalizado de que, a ver, la osteoporosis existe, la artritis existe y también los objetivos, pero también la vida no se acaba, ¿no? En este momento. Entonces yo quiero tener citas, ¿no? Volviendo al ejemplo de la persona que tiene citas en casa Coltin, o Es un riesgo para la rodilla también. yo quiero, yo quiero viajar, y entonces, pues sí, si la persona quiere viajar, para mí es, pues, o sea, tiene que poder cargar su maleta de 10 kilos para subirla al avión o yo quiero cargar a mi bisnieto, en el caso de mi bisabuela, ¿no? O sea, son muy claros los objetivos y para eso hay métodos probados de mantenimiento de masa muscular, de dietas ricas en proteínas. Entonces, a nosotros nos encanta. Todo lo que hacemos en Coltin está basado en evidencia, hasta la pintura, ¿no? Que lo mencionamos como un ejemplo. Eh, pero no creemos en las cremas antiarrugas, por ejemplo, ¿no? O sea, como ahí, en ese espectro nos perdemos nosotros, como ese ya no es necesariamente algo que nos ¿Y esa filosofía va siendo dictada por quién? ¿Por un consejo de administración? ¿Por ti como fundador? ¿Por quién? Yo creo que por la comunidad. La comunidad Coltin es riquísima. Hay gente fenomenal ahí. En muy breve, vamos a. Sí, no sé si le estoy arruinando algo al equipo de marketing, pero tenemos un micropatrocinio que va a salir en breve de uno de nuestros miembros, que va a ser algo verdaderamente histórico a nivel deporte. Y es entrevistar a personas como él, en este caso, que informan un poco nuestra opinión de dónde estamos, ¿no? Está increíble. De verdad, solo le falta Pass Post para darles el servicio completo. Oye, no hay vida, ¿verdad? Solo es médico, preventivo, o sea, gastos médicos mayores, salud preventiva Ujú. y comunidad. Sí. A eso le metes Pass Post, es Y, un monstruo. y el arista de gastos médicos es seguros. Así que, o sea, de acuerdo, seguros de vida para mí súper interesante porque es parte de la salud financiera, ¿no? Que lo decíamos en el contexto de la resiliencia de la familia, la tranquilidad de saber que te puedes ir de este mundo sin dejar Sin dejar problemas. problemas pendientes. Yo creo que eso es salud también, ¿por qué no? Edu, una pregunta. ¿Esto se vende nada más a través de tu canal de distribución, un broker o alguien que quiera vender también se puede sumar a esto? Hoy lo vendemos exclusivamente nosotros. Ok. Es donde hemos encontrado una manera más controlada pues sí, de tratar de transmitir lo que somos, ¿no? Y lo estamos como refinando y los procesos los estamos mejorando todo el tiempo, pero preferimos poder contar desde el principio. Señor, señora, es importantísimo que usted tenga la relación con nosotros específicamente, porque aunque nosotros no vamos a pagar por el siniestro, me interesa que su suma asegurada se mantenga en el tiempo. Entonces necesitamos que nos haga caso, que está bien, nos podemos ir a... Claro, es que está muy padre la simbiosis que tienes con la aseguradora porque entre menos casos le mandes, mejor te va, Ujú. mejor quedas con Sí, el ellos. siguiente. Tú tienes un incentivo para mantener sana tu comodidad. Ujú, ujú. Que el incentivo es que la aseguradora te siga dando buenos precios para poder seguir siendo competitivo, para poder seguir prestando un servicio integral. Pues, De verdad es muy incentivos. similar a lo que hacemos nosotros. Está muy padre, muy padre, de verdad. Y esa gente normalmente olvidada, ahora tiene cómo atenderse y tiene opciones Sí. que antes no las había. Sí. Y esa apertura de mercado que ya nos contaste que te costó mucho, bueno, pues ahora ya hay un mercado que está consumiendo este producto porque ahí están. Nada más necesitan saber que esto existe. Sí. Así que gracias por el espacio. No, Trofeo. pero una pregunta. En términos regionales, Latinoamérica, ¿hay algo parecido a Coltin? ¿Qué tiene Coltin alrededor de Latinoamérica? El modelo de Coltin en teoría debería viajar bien. La idea es encontrar una aseguradora en Venezuela que le emocione un montón, ¿no? Replicar el modelo. Vemos que hay países en los que efectivamente que hay similitudes en términos de lo que se enfrenta a la edad, ¿no? A las personas, ¿no?
Y hay algunos otros países que francamente están haciendo un mejor trabajo a nivel políticas públicas. Pero no como producto, sino que ya vienen abajo con Una estructura de gobierno. Exactamente. Sí, a los colombianos me cuesta un montón de trabajo explicarles, pero esto es una cosa del seguro de gasto médico mayor, ¿no? No específicamente de lo que se enfrentan las personas mayores. Por poner un ejemplo. Bueno, le deseamos el mayor de los éxitos. Gracias. Y nos... ¿Dónde te ve la gente? O sea, ¿dónde? Si yo quiero comprar Colting, ¿qué hago? ¿Hay una página web y ahí lo Sí. consumo? ¿Cómo Sí, es? ¿Sí? Colten.mx es el mejor lugar para... Colting no .com, sino colting.mx. Punto. Bueno, vamos a poner eso en las descripciones gracias. para que lleguen fácil. Y ahí está toda la información de todo lo que es Colting, todos los productos, supongo que ejemplos hasta de la misma comunidad, Sí, todo. Qué padre. sí. Nuestra campaña más reciente con Patty Kelly, que es extraordinaria. La semana que viene. Ah, qué maravilla. Sí. Muchas felicidades, Kelly. Qué buena onda que la van a tener aquí. Ya seguramente le vamos a hacer algún tipo de pregunta de Colting. Bueno. Va a hablar muy bien. Bueno, ojalá. Gracias. Edu, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Gracias. A todos ustedes, pues este episodio es una oportunidad para el adulto mayor. Lo teníamos pendiente y definitivamente esperemos que les guste y nos vemos en una nueva edición de Antes de Morir. Este episodio fue presentado por Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita passpost.com.